Seguimos con esta Latisana, señores. Tenemos que hacer esta advertencia tecnológica porque pasamos horas frente al teléfono, revisando redes sociales, respondiendo mensajes o incluso trabajando en la computadora sin darnos cuenta del daño silencioso que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Hoy en día, de hecho, ya se habla clínicamente de la joroba tecnológica o el text neck, que es una alteración de la postura que no solamente afecta nuestra estética, sino también que genera dolores crónicos y severos, además de problemas de columna. ¿Se puede corregir esto? Realmente es la pregunta que vamos a debatir en esta parte del programa. Exactamente, además cómo podemos prevenirla y para ello tenemos a un especialista que nos acompaña en esta tertulia para conocer un poco acerca de este término. Él es Hugo Gekele Korshov. Dios mío, pero qué apellidazos. Bienvenido, Hugo, a La Tisana. Qué placer tenerte. Muchas gracias, Zuli. Bueno, más que todo, allá lo que es la parte de la joroba tecnológica, hay que saber un poquito de lo que es. Más que todo es una alteración de la curvatura anormal de la columna dorsal. Okay. Pero sobre todo esto tiene que ver que es a lo largo del tiempo. O sea, que es afectación por años, netamente. Concomitantemente a eso, nosotros tenemos dolor crónico, fatiga muscular, más que todo con predominio en la espalda alta de la columna vertebral. Habría que ver entonces y evaluar de alguna manera si esto es algo prolongado. Nosotros como adultos o millennials que tuvimos lo bueno de los dos mundos, no hemos sobrellevado tanto el peso del uso de algún dispositivo móvil, pero yo como mamá ahora hago énfasis en los niños que van creciendo ya con el uso de tablets, con el uso de teléfono. Esto puede llegar a ser complejo para su salud ósea, hablando de la parte de la columna vertebral. Más que todo, como estamos hablando de la parte de niñez y estamos en una época de crecimiento, nosotros tenemos que instruir, más que todo a los familiares, a esos niños a que de la forma correcta de cómo sujetar el celular, estar frente a una computadora, tener para visión a lo que es a lo largo de los ojos, posición de los hombros, la columna cervical y todo eso justamente que desde la niñez pasa por la adolescencia, llegando a una edad adulta, entonces ya se prolonga lo que es un dolor crónico. Okay. Entonces por eso a eso nosotros tenemos medidas alternativas que estamos nosotros en la parte de la consulta con inclusive con fisioterapia, terapia ocupacional y nosotros podemos llegar a corregir tempranamente eso. Hay signos físicos que nos podrían indicar que tenemos la joroba tecnológica, es decir, es plenamente visible o quizá no sea visible, pero sí la estamos en signos tempranos de ella. Hay tantos físicos como alertas. Okay. Las alertas es el dolor crónico excesivo en la columna cervical y visibles que hay aumento de lo que es la curvatura de la columna dorsal, ¿okay? La posición de los hombros, la columna cervical proyectada hacia adelante. Generalmente vamos a tener ese llamativo, lo que es el dolor punzante, puede ser característico dolor radicular, nervioso, ¿ok? Que hace como que un estado de alerta a la hora de que esto se esté prolongando en el tiempo, pues. Exacto, y un poco para ubicar a las personas que nos ven sobre el hecho de qué tanto impacta el hecho de posicionar nuestra cabeza en la parte de nuestra columna. Háblanos un poco acerca del peso, es decir, la cabeza tiene un peso como tal, pero dependiendo de la angulación en la que esté, puede llegar a pesar mucho más. ¿Qué pasa? La cabeza tiene un peso aproximadamente de 4.5 a 5 kilogramos. En realidad el peso no cambia, sino que es la proyección de la columna cervical, la fuerza, el impacto que ésta se proyecta hacia adelante que ejerce mayor fuerza. ¿Ok? A ver, por ejemplo, en cuanto a, o sea, más allá de los tratamientos, ¿hay algunas medidas preventivas para evitar esto? ¿Podemos usar algún tipo de faja si ya estamos presentando estos síntomas? ¿Cómo podríamos nosotros revertirlo? Generalmente para estas es reversible cuando ya está instalado óseamente, ya es netamente quirúrgico, pero podemos prevenir primero estando en consulta con una anamnesis, un interrogatorio exhaustivo. Podemos tener, gracias a Dios, tenemos un componente multidisciplinario que ya sea fisioterapia y terapia ocupacional. La fisioterapia, si nosotros tenemos ese dolor perpetuado en el tiempo,
Entonces nosotros cubrimos con lo que es los agentes físicos, las movilizaciones y por último ese fortalecimiento muscular porque nosotros tenemos esa movilidad, esa flexión de la columna cervical por tanto tiempo que tenemos rigidez, limitación funcional. Entonces nosotros le instruimos tanto al paciente como a los familiares a cómo prevenir de forma temprana esas movilizaciones y fortalecer esa musculatura previamente dicha. A mí me encantaría saber un poco acerca del impacto que tiene el uso, por ejemplo, de los teléfonos, no solamente en la parte de la joroba o esa curva en las primeras vértebras de nuestra columna, sino también todo lo que ejerza, por ejemplo, el uso del brazo completo, si es el derecho o el izquierdo el que generalmente utilizamos para eso. Eso también ejerce presión de alguna manera en la parte de nuestro cuello. Generalmente está, como usted dice, Ok, está está todo irradiado, inmerso. se irradia el dolor. Ok. Para eso nosotros tenemos posiciones ergonómicas en las cuales nosotros vamos a prevenir esas posiciones viciosas, esa mala higiene postural que nosotros tenemos. Ya sea en la parte de fisioterapia, nosotros lo ayudamos un poco en lo que es agente físico, con las movilizaciones, cuidar esa posición ergonómica que presenta el paciente, esa espalda erecta, los brazos en sí reclinados sobre el asiento, los pies en el reposapiés o plantados en el piso. Entonces son posiciones que hay que cuidar a lo largo del tiempo, porque nosotros en el día a día adoptamos esas posiciones viciosas, esa mala higiene postural en la cual no nos damos cuenta. Exacto. Vale, y por tiempo prolongado, además, como usted lo comenta, ¿hay algún tipo de ejercicio que podamos hacer en casa para aliviar alguna dolencia o para de pronto también volver nuestra espalda Hacer consciente el hecho de pararnos volver la derechos. espalda a su posición original? Fíjate, Alejandro, generalmente nosotros movilizamos la columna cervical de forma como uno presente, pero la columna cervical tiene movilizaciones, tanto flexión, extensión, rotación derecha-izquierda e inclinación lateral izquierda y derecha. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ese es el día a día de los estiramientos, no podemos hacer un movimiento no idóneo a esto porque por ende produce el dolor. Pero si nosotros lo hacemos de forma correcta, prevenimos estos tipos de patologías. Y ahora bien, sabemos que no podemos dejar a un lado el teléfono. ¿Cuál sería entonces esa posición idónea para evitar este trastorno? Ok, principal cosa que a veces es un poquito imperceptible, tener el dispositivo electrónico, llámese teléfono, tablets o cualquier equipo electrónico a nivel paralelo de los ojos. Ok, la espalda derecha, erecta, tenemos lo que es los brazos sobre el escritorio a 90 grados y generalmente tener la columna lo que es más neutra posible. A ver, también lo utilizamos bastante cuando estamos acostados en la cama. A ver, ¿cómo estaría el uso del dispositivo acostado? Sobre todo si estás boca arriba y lo tienes acá, o si estás acostado boca abajo y lo tienes acá. A veces nos ayudamos con un poquito lo que es otros dispositivos de sostén telefónicos o tablets, ¿ok? Tratando de que más que todo nos ayude a que el aparato, el dispositivo electrónico esté paralelo a lo que es la visión, ¿ok? Nosotros a veces tenemos también como 3, 4 almohadas por debajo de la cabeza, ¿ok? Y tratar de que sea más que todo un rollo que nos ayude a tener la forma de la lordosis cervical. Ok. Ya. Buenísimo, muchísimas gracias Hugo por acompañarnos Gracias a ustedes, durante esta mañana, médico fisiatra. Me encantaría que dejaras tus redes sociales y ese mensaje final para quienes nos ven. En realidad, acudiendo a consulta y estando con la parte de médico fisiatra y con un componente multidisciplinario como es fisioterapia, terapia ocupacional, lo podemos ayudar a instruir a las movilizaciones, fortalecimiento, a disminuir ese dolor bastante que se prolonga en el tiempo. Y nos podemos conseguir en @Clínica Piedra Azul. Excelente. Bueno, ya tienen la información. Si usted presenta alguno de estos síntomas de alerta, vaya a consulta, diríjase a un especialista para poder corregirlo a tiempo, si es corregible, de hecho a tiempo. Con esto vamos a la pausa, ya venimos con más, no se aparten.